Le decía yo de que esta es una doxología, que es una expresión de alabanza a Dios. Y en la Biblia encontramos varias. De hecho, fíjese que el libro de los Salmos está dividido en 4 secciones. Y cada sección usualmente termina con un salmo que es una doxología. La más famosa de las doxologías del libro de los Salmos viene siendo la doxología final, el último capítulo, Salmo 150. Va a ver usted que es una expresión totalmente de alabanza a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también encontramos expresiones de alabanza que quedaron escritas. Si pudiera yo imaginarme, y quisiera que se imaginara usted conmigo, está el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, escribiendo una carta o dictando una carta en algunos casos. O están los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, escribiendo los relatos que ellos escribieron. Y la Biblia nos dice de que fueron hombres inspirados por el Espíritu. En otras palabras, ellos sintieron el deseo, quizás puedo entender yo así, pero en medio de todo esto, era el Espíritu Santo de Dios que estaba orquestando sus palabras, sus pensamientos, tomando aún en medio de esa situación sus emociones y sus sentimientos, para plasmarlos, para escribirlos en un papel y que quedaran como un testimonio. A nuestra mente puede ser difícil de comprender que Dios obra de esa manera, pero es el testimonio que la palabra de Dios dice, de que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dios utilizó sus palabras, su lenguaje, sus emociones. Por eso es que en el capítulo 16 podemos ver aún que el apóstol Pablo marca su amor a ciertos hombres y mujeres que los recordaba con cariño y les manda saludos. Recuerda las acciones que estos hombres y mujeres tuvieron hacia él. Y vimos una serie de nombres donde el apóstol Pablo les manda una palabra de saludo y de aprecio. Está concluyendo su carta. Usualmente uno concluye la carta con una expresión de saludo final. Pero en medio de eso, como lo veíamos el viernes pasado, él siente el deseo de amonestar, de alertar en contra de falsos maestros, en contra de falsas enseñanzas. Sin duda alguna, motivado por el Espíritu de Dios. Era el Espíritu de Dios que estaba orquestando, moviendo los sentimientos, las emociones, la inspiración de esos hombres para escribir lo que escribieron. Y fue tan importante que en medio de sus saludos él sintió el deseo de alertar en contra de las enseñanzas, en contra del engaño. Fíjese usted que hoy quizás se ha hecho un poco más fácil de propagar tanto lo bueno como lo malo por la época en que vivimos. Con esta situación de las redes sociales, a veces hay cosas que pueden pasar al otro lado del mundo y que uno se entera con una facilidad tremenda. No sé si usted vio el otro día, y no es en sí el centro del mensaje, pero yendo sobre la trayectoria de la carta, pero a veces se publican ciertos milagros. Y el otro día yo vi uno que llegó ahí de una mujer que tiene el brazo como que encogido. Y le comienzan a echar agua y a echar agua y comienzan a hacer un alboroto y de repente comienza a estirar el brazo. Y es impresionante cómo se mira. Sin embargo, por la misma naturaleza de la publicación y todo eso, me da cierta desconfianza, ¿verdad? Y el otro día vi algo de alguien que publicó y yo les aplaudo que si ese es el ministerio que tienen, pues que lo hagan así, ¿verdad? Viene y, voy a decirlo, descubre la farsa de eso. Porque la misma mujer está con la misma enfermedad en otra actividad, en otro lado de África, siendo sanada de lo mismo. En otras palabras, es una condición, según decían ahí, que esa mujer como que tuvo un accidente, tuvo una fractura múltiple y por alguna razón puede hacer su brazo así
y también lo puedes tirar. Mira hasta qué punto llega el descaro. Obviamente detrás de todo eso siempre va a estar el interés monetario, ¿verdad? Quizás estaban vendiendo después agua, de lo cual nosotros no somos extraños a eso. Usted ha visto televangelistas en la televisión, por eso se llaman televangelistas, ¿verdad? Que andan vendiendo agua consagrada, agua, aceites también, todo tipo de cosas, ¿verdad? Asumiendo que son hipermilagrosos. Y es que, por eso es que el apóstol Pablo, en medio del saludo final, siente la inquietud de alertar. Tenemos que estar alertas, hermanos. Tenemos que conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Déjeme decirle algo, ninguno de nosotros, yo sé que quizás usted no tiene la responsabilidad que yo tengo o la responsabilidad que un maestro de discipulado tiene de conocer la Biblia. Pero todos tenemos la responsabilidad de poner atención cuando se nos predica o se nos enseña. Todos tenemos la responsabilidad de meditar a lo menos en un par de pasajes en el día. Yo he hablado siempre, mi conclusión cuando en algún momento doy una consejería es, lee la Biblia. Yo realmente creo, y eso se lo digo con todo mi corazón, que hay algo particular, especial y poderoso cuando uno lee y medita en la palabra de Dios. Estamos siendo fortalecidos, nuestros ojos están siendo abiertos cada vez para poder tener discernimiento y que no seamos engañados. Por eso fue que el apóstol Pablo, le recalco, motivado por el Espíritu de Dios, inspirado, movido por sus emociones, saluda. Y vimos que en el saludo hay una tremenda enseñanza, nos enseña el corazón de Pablo, sus sentimientos, el deseo de poder cultivar la armonía, la expresión de amor, de cariño, y es algo que identifica a la iglesia de Cristo, y por eso en el saludo mismo podemos ser edificados nosotros, para ver cómo la iglesia al principio se conducía y tratar de que en este tiempo nosotros tengamos también ese mismo perfil espiritual. Y concluyendo el saludo, porque si vamos realmente unos versículos más atrás, termina, le voy a leer rápidamente el versículo 21 al versículo 24. Sigue Pablo saludando en esta lista de nombres. Y dice, Timoteo, mi colaborador, os saluda. También Lucio, que algunos dicen que esa expresión Lucio podría ser también una forma de decir Lucas. Dice Jason, Sosípater, mis parientes. Verso 22, miren, muy importante. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Entonces, si alguien le dice a usted, ¿quién escribió Romanos? Y usted le dice, Pablo, está en lo correcto porque a él se le atribuye la carta de Romanos, pero quien la escribió literalmente fue un hombre llamado Tercio. Dice, verso 22, yo Tercio que escribo esta carta, os saludo en el Señor. En otras palabras, Pablo le estaba dictando a Tercio y Tercio lo estaba escribiendo. Dice también, Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Que obviamente aquí está hablando de un hombre que tenía una posición muy elevada. De hecho, algunos aluden a que era un hombre que hizo alguna estructura de no poca importancia, es decir, muy importante en Roma. Dice, Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Algunos atribuyen este versículo 24 a la doxología final. Pero si en la mayoría de Biblias esta doxología o esta expresión de alabanza comienza en el 24, comienza Pablo diciendo, y quiero que a esto lo quería llevar del principio, quiero que en este momento usted piense, Pablo siente en ese momento concluir esta carta con una expresión de alabanza a Dios. Y utiliza esta expresión y dice, y a aquel que es poderoso para afirmaros
conforme a mi evangelio. Aquí dos cosas muy importantes. La primera es que habla acerca de que Dios es poderoso. Quiero llevarlo a que usted vea 2 o 3 doxologías que encontramos en el Nuevo Testamento. Sabe que el Nuevo Testamento comienza desde Mateo hasta Apocalipsis. Y a lo menos hay 3 doxologías. 1 Timoteo 6:15 y 16 dice: la cual manifestará su debido tiempo, y comienza la doxología diciendo: el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni le puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Fíjese que la Biblia dice: a quien ninguno ha visto ni le puede ver. Si yo le dijera hoy, hermano, hoy a mediodía vi a Dios, ¿me va a creer usted? ¿Por qué? Si yo soy pastor, tiene que creerme. La Biblia dice: a quien nadie ha visto ni le puede ver. Recuerde usted que cuando Moisés pidió verlo, el Señor le dijo: nadie puede verme y quedar vivo. Te voy a dejar ver mis espaldas. Esa expresión espaldas es: te voy a dejar ver el fulgor de mi gloria. O sea, te voy a dejar ver un poquito de lo que puede ser la gloria. Yo me recuerdo, por eso a mí, si alguien viene y me dice: ay, fíjese que se me apareció Dios, y digo yo, bueno, la verdad es que no le creo. Voy a hablar de mi madre. Creo que mi madre no me iba a mentir a mí. Estamos pasando una crisis familiar bien fuerte. Escasez, enfermedad, diagnósticos terribles. Y mi madre se fue de un pueblo donde vivíamos a otro pueblo que quedaba alrededor de unas 3 horas en bus. Su intención era ir a hacer un ayuno a esa iglesia, y le pidió permiso al pastor para estar ahí ese día en ayuno. Desde temprano, en lo que iban a abrir la iglesia, creo que un sábado iban a tener una actividad después, y ella quería estar ahí, derramando su alma delante de Dios. Era el único recurso que le quedaba. Ella cuenta y me dice: de repente comencé a sentir una atmósfera, me dice, muy especial. Mi madre usa mucho esa palabra, muy especial. Pero a la misma vez también mi cuerpo comenzó a temblar, me dice, comenzó a temblar. Y en un momento determinado yo sabía que era el Señor. Y no podía hacer nada más que, cuando volteé a ver así, lo que pude ver, nada más vi un síntoma. Pero no pude ver más, mi hijo. No pude ver más. Quedó totalmente compungida bajo el impacto de la presencia de Dios. Mi madre me dijo: lo único que pudo ver, y no de Dios mismo, del Señor Jesús, fue el síntoma. Y la debilitó totalmente, que quedó ahí. ¿El problema se acabó, hermano? No, el problema siguió. Pero Dios le dio la fuerza para salir aprobada de esa situación, por medio de esa expresión. Es lo más cercano que yo he podido ver, y me dice: es imposible. Me dice, en su experiencia me decía ella, es imposible, es tan poderoso, es tan fuerte. Y en la doxología que leímos en 1 Timoteo, es una expresión de alabanza en los atributos de Dios. Hay otra doxología en Hebreos 13:20, se la leo, dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usualmente las expresiones terminan con esta expresión, amén. Pero quizás la más famosa doxología que aún nosotros le hemos cantado está en Judas. Judas, una carta que tiene, ¿cuántos capítulos tiene Judas? 1. Por eso cuando usted va a ver una cita de Judas, va a decir, por ejemplo, Judas 5, Judas 15,
Y usted puede decir, bueno, aquí está, y el versículo, no, está hablando del versículo porque solamente tiene un capítulo. Judas 24 y 25, yo sé que usted ha oído esta doxología, dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. No sé si usted se recuerda, pero esa doxología aún la hemos cantado en este lugar en algún momento. Decía, aquel que es poderoso para guardarnos sin caer y de presentarnos sin mancha delante de su gloria feliz. Al único Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la honra, la majestad y la autoridad, desde ahora y que sigue, para siempre, creo que dice. Amén. I really miss that kind of songs. Fíjese que yo crecí en una época donde se cantaba más doctrina bíblica. Tiempo atrás me recuerdo, a través de las redes sociales y todo, me contactó una persona y me dijo, saludos Martín, me dice, quería saludarte, qué bueno que te encontré, etcétera. Me dice, solamente me recuerdo de ti porque nos enseñaste en un retiro para maestros de niños un canto que yo hoy le enseño a mis hijos. Dice, me lo enseñaste y se lo enseño a mis hijos y ahora ellos saben el canto de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el canto? Que yo lo aprendí en campamentos de niños. Era este, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Los frutos son paciencia, benignidad, bondad y fe. El fruto del Espíritu es mansedumbre y templanza. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Palabra de Dios, Gálatas 5, 22, 23. Usted preguntará si en algún momento yo vengo y digo, hermano, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Fácil, que me sé la canción. ¿Sí me explico? I really miss that. Porque creo de que el evangelio se ha comercializado tanto, y no solamente comercializado, sino que se ha hecho en algunos momentos algún show, y el show atrae masas. Y como las masas lo que quieren es lo novedoso, pues hay que inventar algo, aunque sea mentira, con tal que se entretengan. Y entonces usted va a ver cómo en algún momento surgen entonces esas aberraciones y de una conciencia, como dice la Biblia, hasta cauterizada, pues, ¿ya? En ese sentido. Tenemos que volver a lo que la palabra de Dios dice. Y en medio de esta doxología habla y dice, el que es poderoso para afirmaros, para mantenernos firmes. Mire, usted puede estar firme físicamente, pero puede estar desestabilizado emocionalmente. Sin embargo, el evangelio puede estabilizarnos emocionalmente. Me decía, creo que hermana Susi ponía esto como un comentario de la actividad que tuvimos el domingo pasado, donde no hubo ni marihuana, ni cocaína, ni alcohol, ni cerveza. Y no sé si me equivoco, pero alguien le decía, ¿cómo es que pueden estar alegres sin ese tipo de agentes extraños, pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el evangelio nos estabiliza. El evangelio nos da estabilidad, hermano. Espero que usted se haya reunido ayer con quien se haya reunido, familia, amigo, lo que sea, y haya tenido un tiempo y le ha dado gracias a Dios. ¿Verdad? Y no ha necesitado ni vino, ni licor, ni vodka, ni nada de eso, hermano, para tener un buen tiempo. ¿Por qué? Porque estamos estables por la palabra del Señor.
Si quiere, deseche este consejo, pero yo le aconsejaría que lo tomara. Lea su Biblia, desempólvela, lea y medite en su Biblia. A lo menos unos 2 versículos. Mejor si se los puede memorizar. Si tiene alguna habilidad musical, póngale música. No va a salir reggaetoneando la Biblia tampoco, ¿verdad? Pero trate de hacerlo en ese sentido para que se haga parte de su vida. Y le voy a garantizar, porque vea usted, el Señor en las batallas más grandes que tuvo, utilizó la palabra de Dios. Pero si no la sabemos, estamos, hermano, graves en ese sentido. Dice que Dios, por aquí está hablando de Dios en esta doxología, es poderoso para afirmaros y dice, conforme a mi evangelio. Eso no quiere decir que Pablo tenía un evangelio distinto al evangelio que Jesús predicó, sino que claramente el apóstol Pablo lo recibió directamente de Jesús. ¿Sabe la conversión usted de Pablo? Que él iba persiguiendo a los cristianos y se le apareció Jesús en forma de luz brillante. Aparte de eso, cuando Pablo, después de salir de esa experiencia que se quedó ciego, llegó un discípulo llamado Ananías a orar por él, le profetiza cuál iba a ser su futuro, oró sobre su vida, se le cayeron las escamas de los ojos y pudo ver. Pablo inmediatamente comenzó a predicar, pero comenzó a ser perseguido también, al grado que en Damasco querían matarlo, apedrearlo, y tuvieron que bajarlo en el muro. El rey, dice el libro de los Hechos, que lo estaba esperando para matarlo, y tuvieron que bajarlo en el muro. Y entonces queda el testimonio de que Pablo se retira a una región de Arabia, que viene siendo lo que hoy día sería Turquía, donde, según los estudiosos, por 3 años estuvo aislado, siendo discipulado sin duda directamente por Dios. No dice cómo, pero entonces no solo recibe el evangelio directamente de Jesús, sino que de alguna otra manera es discipulado, de alguna manera que ignoramos, de parte de Dios. Por eso Pablo habla, dice, conforme a mi evangelio, porque se recuerda que Pablo es uno de los apóstoles que tienen la autoridad para asentar doctrina. Ningún otro llamado apóstol puede asentar doctrina. La doctrina bíblica está clausurada. La revelación bíblica ha sido dada. Lo que los ministros podemos hacer es dar una correcta interpretación. Pero ningún otro hombre o mujer puede crear doctrina. Solamente fueron los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Y entonces Pablo, que tiene porque él ni siquiera, a lo menos no hay el dato que haya conocido a Jesús. Quizás supo de él o quizás lo vio, pero no existen los evangelios. Y Pablo vio a Jesús o habló con Jesús. Lo vio resucitado. Recibe el evangelio directamente de Jesús y era un evangelio que iba dirigido a los gentiles, porque los demás discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, todos los demás, fueron enviados a los judíos. El único que fue enviado directamente a los gentiles fue el apóstol Pablo. Es un trato muy especial de parte de Dios, por eso él dice, conforme a mi evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 5, que es la carta que estamos estudiando, que fue redactada por Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, habla acerca de este evangelio. Dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia
a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Es decir, que el evangelio que Pablo predicaba, que estaba dirigido directamente a los gentiles, el propósito era: crean en las palabras, en las enseñanzas, en la doctrina de Jesús. Eso es lo que Pablo predicaba. Y dice: Dios es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Usa la palabra misterio. La palabra misterio es algo que está escondido o ha estado escondido desde tiempos pasados y que ha sido revelado. ¿Qué es revelado? Que se ha dado a conocer. El mejor ejemplo que podemos tener, que hoy ya son cosas de la historia. Y cuando uno habla de la historia, de cosas con las cuales uno creció, vivió o tuvo, obviamente es el indicativo de que ya no está tan joven. Pero ¿cuántos de aquí todavía nos tomamos fotos y tuvimos que esperar a que se revelaran? Usted iba, posaba y se ponía a orar para que saliera bien, porque no sabía cómo había salido. Hoy esa es cosa que quizás sus hijos no pueden concebir totalmente, porque hoy se toman trillones de fotos al día, se borran, se filtran, lo que sea, hermano, ¿verdad? Cuando digo se filtran es que se ponen filtros, ¿verdad? Un montón de cosas ahí. Pero ¿qué era la revelación? La foto estaba ahí, teníamos un negativo, ¿verdad? Y uno lo ponía en contra de la luz para ver más o menos cómo, pero no se podían ver todos los detalles. Había que ir a un cuarto oscuro, con una luz roja, poner ciertos químicos, y entonces era emocionante. Yo tenía un primo que estaba aprendiendo a revelar, y era emocionante, hermano, que comenzaba uno a ver cómo comenzaba a cobrar forma ese negativo en el papel. Haga de cuenta de que eso es en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, es como que estuvieran los negativos. Y el Nuevo Testamento comienza a revelar lo que las profecías antiguo testamentarias querían decir. Comienza a revelar el cumplimiento de eso. En otras palabras, o recalcando, un misterio es algo escondido en tiempos pasados que ha sido revelado, que quiere decir que se ha dado a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Espero que me esté explicando. Está todavía conmigo, ¿verdad? ¿No? Algunos dicen que hay alrededor de 18 misterios, sin embargo, yo creo que hay muchos de ellos que se refieren con diferentes palabras al mismo misterio. Pero le quiero leer algunos versículos que hablan acerca de algunos misterios que la palabra de Dios dice. Primera de Corintios 4:1 dice: que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Administradores de los secretos, de lo que está secreto pero que ha sido revelado. Efesios 5:32 dice: grande es este misterio, pero habla en referencia a Cristo y a la iglesia. Y el misterio que está hablando es acerca de cómo el marido y la mujer llegan a ser una sola carne. Pablo está diciendo, grande es este misterio, pero yo hablo en relación a Cristo y la iglesia. En otras palabras, que Cristo y la iglesia llegan a ser uno también. Por eso la palabra habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 6:19. Dice el apóstol Pablo: y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Colosenses 1:25 y 26 le leo y dice: fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio
que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Uno más, 2 Tesalonicenses 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que en aquel, porque ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de él mismo. Este misterio de la iniquidad va a concluir en la manifestación del anticristo. Misterio de la iniquidad está hablando de la formación o la evolución del pecado, y la cúspide del pecado va a ser ese hombre que va a ser un hombre blasfemo, que va a manejar un espíritu de engaño súper carismático. Cuando digo carismático es que le va a caer bien a todo el mundo. Va a ser un orador maravilloso, en este caso, ¿verdad? Habilidoso. Va a convencer a mucha gente. Cuando surge el anticristo, si alguien viene y dice, pero ¿cómo no le crees? Y mire cómo habla. Aún yo pienso que su presentación va a ser una presentación agradable. Lo único, según nos revela Daniel, es que, y hoy eso ya no es nada raro, no le van a gustar las mujeres, sino que va a tener una atracción hacia el mismo sexo. Cuando yo estaba pequeño, concebía eso y decía, pero ¿cómo va a ser posible que el mundo entero vaya a aceptar eso? Un secreto. El día de hoy, yo sé que usted no lo sabía, pero entre los demócratas hay uno que tiene esas características y es muy aceptado. Que ni siquiera es senador, ni siquiera es congresista. ¿Sabe usted que es mayor? Y yo conozco o conocí la ciudad de la que él es mayor y no es una ciudad importante. Sin embargo, tiene una buena aceptación. Entonces, ya estamos viviendo, amados hermanos, por si usted dice, yo creo que todavía hay más tiempo, cuidado, cuidado. Ya estamos viviendo tiempos difíciles. Yo no lo quiero asustar, pero usted, padre y madre, diario debe de orar por sus hijos. Y nadie va a orar por sus hijos como lo tiene que hacer usted. Estórbeles el pecado. Hable de la palabra de Dios. Los que tienen niños chiquitos, si quieren les escribo el canto. Hermanos, mire, es importantísimo que usted siembre la palabra de Dios, que interceda por su familia. No se duerma espiritualmente. No nos durmamos espiritualmente, porque ya estamos viviendo esos tiempos. Recuérdese, en ocasiones pasadas yo le he dicho aquella situación, aquel ejemplo de la rana. Si agarra una rana y usted la tira en una olla con agua hirviendo, la rana entra y la rana salta fuera, porque sabe que se va a quemar, que la quieren hacer caldo de rana. Pero si usted pone a la rana y le da fuego lento, la rana siente que está en un jacuzzi. Y le sube un poquito más, poco a poco la rana se acomoda. De repente la rana ya, sin darse cuenta, se está cocinando. Pero despacito, muy despacito. Y eso es, usted mire que no cae de romplón la maldad. No vino de repente, porque entonces todos hubiéramos protestado y el mundo hubiera dicho, no, poco a poco. Estamos comenzando a ser parte de una sociedad. Por ejemplo, hoy día, hermanos, a mí me da risa, una vez estábamos con alguien que nos estaba haciendo un trabajo en casa. Y estábamos comiendo en la mesa ahí con él y con los trabajadores. Y entonces, no sé por qué salió la conversación de hablar de los teléfonos celulares. Creo que él sacó uno o algo así.
Y entonces él dijo, hablando de ciertos teléfonos, de los iPhone. Teníamos iPhone nosotros. Y de repente él dijo, esos son peligrosos. Entonces me llamó la atención, porque sabe que una época donde los teléfonos estaban explotando, ¿verdad? Entonces yo le preguntamos inmediatamente, ¿peligrosos? ¿Por qué son peligrosos? Y dijo, porque con esos saben dónde uno está, dice. Y la mujer lo controla a uno. A eso se refería. Pero usted sabe que hoy, hermano, las compañías saben dónde usted anda. Saben lo que ha mensajeado, lo que ha llamado, todo eso lo saben. Es más, ¿se ha dado cuenta usted que cuando usted está comprando, por ejemplo, algún mueble y de repente entra a otro sitio, le salen anuncios de muebles? ¿Verdad? Porque están estudiando nuestra naturaleza de consumo. La primera vez que en mi teléfono me salió y me dijo, yo iba para la iglesia, venía y me dijo, para tal lugar, los viernes siempre me lo saca. Te dura de tal a tal lugar. Dije, ¿cómo esta supo que voy a la iglesia? Porque estudian nuestras conductas a través de esos algoritmos. Y ya somos parte de eso, hermano. Somos parte de eso. Y poco a poco tenemos que llegar a darnos cuenta de que se está cumpliendo la palabra de Dios. Es como un apéndice, pero un apéndice importante. Pero quizás el misterio que resume todo lo que hemos estado viendo es el misterio que vemos en Efesios 3, del 3 al 9, que dice, el apóstol Pablo dice, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles, y es aquí la revelación del misterio, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don es regalo o capacidad de la gracia de Dios que me fue concedido según la eficacia de su poder. Y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Recalca una vez más que el ministerio de Pablo iba a los gentiles. Verso 9 dice, y sacar a la luz. ¿Cuál es la dispensación? Dispensación es un periodo de tiempo del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Es decir que en el Nuevo Testamento el misterio más común, diríamos, es que Dios iba a proveer salvación para los gentiles de igual manera que para los judíos. Para nosotros que estamos viviendo y se ha hecho parte ya de nuestra cultura espiritual, cristiandad en este caso, tengo que ser correcto en esto. No es algo que nos haga abrir la boca en asombro y decir, ay, eso puede ser. Sin embargo, para los judíos del Antiguo Testamento, que veían a los gentiles literalmente como perros, como inmundos, eso es imposible. ¿Cómo va a ser posible que el creador, en judío, pues que Hashem, vaya a compartir nuestra herencia con esos gentiles? Es imposible, inaceptable. Sin embargo, en la mente superinteligente, que ese superlativo se queda corto con Dios, de Dios, eso es lo que Dios había planeado desde el principio. Que nosotros, los elegidos, fuéramos participantes, juntamente con los judíos, de la bendición de Dios. Voy a escribir esta palabra. El otro día una persona me llamó a la línea de información de la iglesia, la misma queja. Dice, pastor, ella vive por Manhattan, algo así, me dijo.
he ido como a 4 o 5 iglesias, me dice, pero mire, ya no predican la palabra. Me dice. Predican de todo, menos la palabra de Dios. Y ella me decía, fíjese que yo tengo una pregunta, y la pregunta era sobre esto. Elegidos. Y ya le expliqué un poquito yo así brevemente acerca de la doctrina de la elección. Si usted cree, no sabe cómo, no sabe por qué, pero comenzó a creer, tiene un amor por Dios, a pesar de que hay situaciones todavía donde fallamos, donde el enemigo nos acusa, pero tiene ese deseo, esa atracción hacia las cosas de Dios. Me late que usted es un elegido o una elegida de Dios. Y le voy a decir, y los elegidos, eso no se pierde. Es Dios quien elige, es Dios quien escoge. Es Dios quien orquestra todo. Pastor, pero yo vine por medio de una enfermedad. Dios permitió que llegara la enfermedad. Yo vine por medio de un accidente. Es Dios que permitió ese accidente. Yo vine porque me sentía en una situación emocional fuerte. Es Dios que permitió todo eso para que pudiéramos encauzarnos a llegar a nuestro destino profético. Era ser parte de la bendición que a Israel le correspondía, pero que hoy va a compartir con los elegidos. Los elegidos tenemos una atracción, a pesar, como le digo, de situaciones, de problemas, aún de pecado, que luchamos en contra de eso. El que no es elegido, por eso usted no se frustre cuando usted diga, esto no entienden, esta persona no entiende, yo ya le prediqué. Hermano, nuestro deber es hablar la palabra del Señor. Es Dios quien va a escoger. Y no podemos meterle hijos a la fuerza a Dios. Pero nuestro deber es decirlo. Y es Él, a través del Espíritu Santo de Dios, el que va a tener misericordia de quien Él tenga misericordia. Pero mire qué bendición, que estaba profetizada desde antes. Y los judíos no podían entender. Por eso le digo, para nosotros es muy fácil hoy, pero en la mentalidad del judío antiguo testamentario, eso era algo innombrable. ¿Cómo va a ser posible que Hashem pueda compartir nuestra herencia con esos gentiles? Ya le compartí yo que cuando tuve la oportunidad de ir a Israel y me llevaron a compartir un Shabbat, un Sabbat, fue con judíos, pero no ortodoxos, sino judíos más liberales. Ya está bromeando y algo muy informal, ¿verdad? Entonces dijo algún comentario, y el comentario que algunos hicimos fue, nos hubiera encantado participar de una fiesta de sábado, pero con unos judíos ortodoxos. Y nos dijo, imposible. Ustedes no pueden entrar a la casa de ellos. Es más, ni tocarlos. Porque es algo, se contaminan. Y ahora imagínense que usted venga y diga, tengo un misterio. Su Dios es mi Dios. A quien usted le dicen Padre, es Padre nuestro. Y somos hermanos si creemos en el mismo Dios. Es algo inconcebible, y es lo que Pablo estaba diciendo. Los gentiles van a ser coherederos, no herederos de segunda clase, coherederos, juntamente con los judíos. Ese quizás es el centro del misterio. Verso 26 dice, pero que ahora ha sido manifestado, estoy leyendo Romanos 16, 26, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la verdad. Ve esa frase, a todas las naciones, porque Dios no tiene acepción de personas. Tenemos hermanos chinos, africanos, japoneses, de todas las razas, pues. Donde sea predicado el evangelio, todo aquel que crea en el Señor es lavado con la sangre de Cristo, es parte, es elegido, elegida, parte del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Solo déjeme leerle rápidamente en 2 minutos aquí cuando dice que fue prometido por medio de las escrituras. Le voy a leer rápidamente algunas escrituras que prometieron eso. Isaías 46:2 dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones.
Desde el principio estaba en la mente de Dios que Israel fuera luz para las naciones. Estaba ya en la mente de Dios bendecir a las naciones. 49:6 de Isaías dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron en Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. En otras palabras, el ser nada más Dios tuyo es poca cosa. Yo quiero ser Dios de las naciones. En el Antiguo Testamento ya estaba profetizado ese plan que se vino a revelar. Para que no digamos, como que Dios está improvisando con nosotros. Nunca, never. Dios tenía ya un plan para los gentiles, para nosotros, hermanos. Primera de Pedro 1, 10, 11 lo dice de esta manera: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado, miren, y estos profetas eran judíos, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Y le pregunto, ¿Pablo había sido enviado a quién? ¿A judíos o a gentiles? Entonces, cuando está hablando aquí, a vosotros, ¿a quién le está hablando? ¿A judíos o a gentiles? A gentiles. Aquí le está hablando a gentiles. Pedro en este caso está hablando, dice, les ha sido revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Tan impresionante era este misterio, estaba profetizado aún desde Génesis 12:3, dice, cuando le dice a Abraham, la promesa de Abraham fue: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga te maldeciré. Y dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, no somos ninguna improvisación en la misericordia de Dios. Ya desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía ese plan de misericordia y de gracia. Dice que, verso 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Termina verso 27 y hasta con nostalgia lo voy a leer. Voy a extrañar Romanos. Dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Qué forma de terminar, ¿verdad? Al único y sabio Dios. Porque esta carta es tan impresionante, hermano, donde manifiesta el deseo de Dios de poder transmitir la salvación, no solamente al pueblo judío, sino a toda la gentilidad. Daniel 2:20 dice acerca de esta expresión, dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Cuando estaba leyendo esto me recordé de otro canto en el cual yo crecí, muy sencillo, pero dice una doctrina real. Decía simplemente esto: sea bendito el nombre de Dios, de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Sencillo. Mire, por eso le digo, a veces meterle música a la doctrina bíblica creo que nos hace mucha falta. Sencillo. Sea bendito el nombre de Dios, de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, no venimos a entretenernos, no venimos a socializar, venimos a buscar a Dios y a escuchar la palabra que tanta falta nos hace. Amén. Muy bien. Padre, te doy gracias, Señor, por toda tu bondad manifestada a nosotros que éramos